Bienvenido a SEIC Academic, curso de preparación licenciatura 2018-2019. Video 7, Biología. Lección 2. En esta lección veremos la clasificación de las moléculas orgánicas, la célula y la estructura celular, y la diferencia entre las células procariotas y eucariotas. Moléculas orgánicas. Existe una clasificación de las moléculas orgánicas, la cual está dada de la siguiente manera. Carbohidratos, también conocidos como glúcidos, azúcares o hidratos de carbono. Son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se consideran derivados aldehídicos y cetónicos de alcoholes polivalentes. Son de rápida absorción y constituyen la principal fuente de energía en las células. Se clasifican en monosacáridos o azúcares simples. Algunos ejemplos de estos: la fructosa, la galactosa y el más común, la glucosa. La unión de dos monosacáridos produce un disacárido, y como ejemplos de estos tenemos a la sacarosa, la lactosa y la maltosa. De igual forma, se pueden combinar 3 o más azúcares para formar un polisacárido. Y este se divide en 3 tipos: en almidones, celulosa y glucógeno. Lípidos. Son compuestos orgánicos de consistencia oleosa o aceitosa, que almacenan gran cantidad de energía, insoluble en agua, soluble en compuestos orgánicos como el cloroformo, el éter, el alcohol, etc. En las células se almacenan y fungen como reserva energética, son aislantes térmicos, protegen estructuras y forman parte de la membrana celular en animales y vegetales. De acuerdo con sus propiedades físicas y químicas, estos se clasifican en grasas, fosfolípidos, esfingolípidos, glucolípidos, esteroides y ceras. Aminoácidos. Cada uno de ellos está compuesto por un grupo carboxilo y un grupo amino. Los aminoácidos se unen por medio de enlaces peptídicos para formar polipéptidos que a su vez formarán proteínas. En la naturaleza existen 20 aminoácidos importantes para la vida. Por mencionar algunos, tenemos la glicina, alanina, metionina, cisteína, leucina, valina y glicina. Proteínas. Son polímeros constituidos por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, algunos con fósforo, azufre o hierro. Son los compuestos orgánicos más abundantes. Con base en la estructura de las proteínas, estas se dividen en 2 grupos: proteínas fibrosas y proteínas globulares. Proteínas fibrosas se encuentran en forma de cables o hebras, como la queratina y colágeno. Proporcionan soporte mecánico a las células y como componente de tendones, piel y hueso. Proteínas globulares. Tienen forma esférica y participan en los procesos vitales de los organismos como enzimas y anticuerpos. Ácidos nucleicos. Son polímeros formados por nucleótidos. Cada nucleótido está constituido por un azúcar, un ion de fosfato y una base nitrogenada. Su función principal es formar parte del código genético y síntesis de proteínas. Existen 2 categorías: ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico. Y finalmente tenemos a las vitaminas. Las vitaminas son nutrientes orgánicos esenciales que sirven como coenzimas, con funciones catalíticas y usadas una y otra vez en las reacciones metabólicas. Ahora veremos la estructura celular. Estructura y formación de los organelos. La célula se encuentra conformada por distintos organelos. Comencemos. Citoplasma es la región de la célula que se localiza entre la membrana celular y el núcleo.
En él se realiza la mayor parte de las funciones metabólicas de la célula. Citoesqueleto. Está formado por microfibrillas y microtúbulos dispersos en el citoplasma. Da forma y sostén a la célula. Membrana celular o plasmática. Es la cubierta externa que da a la célula protección y forma. Permite mantener su integridad e individualidad y regula la entrada y salida de sustancias. A esto se le conoce con el nombre de transporte celular. Esta entrada o salida de sustancias está determinada por los siguientes factores: tamaño de la partícula, concentración de las partículas, disolución de la partícula y la polaridad. Ahora veremos los diferentes tipos de transporte celular. Existe el transporte pasivo y el transporte activo. Transporte pasivo. Durante este, las sustancias pasan de un lado a otro de la membrana, movidas por una diferencia en la concentración de la sustancia que las desplaza de una zona de mayor a otra de menor concentración. Esto no implica un gasto de energía para la célula. Y dentro del transporte pasivo, encontramos a la difusión simple y a la ósmosis. La difusión simple es el movimiento de átomos, moléculas o iones de un área de mayor a otra de menor concentración, mientras que la ósmosis es el movimiento de agua a través de una membrana desde una región de mayor a otra de menor concentración de este líquido. Existe además otro factor que determina el paso de agua, la presión osmótica, que es la fuerza del agua para atravesar una membrana con permeabilidad selectiva, que es directamente proporcional a la concentración de la solución. Y el transporte activo es el movimiento de moléculas o iones en la célula que ocurre en contra del gradiente de concentración, es decir, de una región de menor a otra de mayor concentración. Esto implica un gasto energético suministrado en forma de ATP. Un ejemplo de transporte activo lo constituyen las bombas de iones que impulsan o fuerzan a las partículas a pasar a través de la membrana plasmática. Pared celular. Es una capa rígida externa a la membrana plasmática, formada por celulosa en vegetales y de quitina en hongos. Sus principales funciones son proporcionar rigidez, forma y sostén a la célula. Núcleo. El núcleo es el rector de las funciones celulares, contiene a los cromosomas y al nucleolo, y presenta una envoltura nuclear. Además controla la herencia del ADN y dirige la división celular. Se presenta en todas las células eucariotas, aunque en algunas estructuras se pierde al madurar, como es el caso de los glóbulos rojos. Nucleolo. No tiene membrana propia. Es un conglomerado de ARN y proteínas cuya función es formar a los ribosomas. Centriolos. Son filamentos formados por 9 pares de microtúbulos a su alrededor, formadores de cilios y flagelos. Retículo endoplasmático. Es una red membranosa que comunica la membrana plasmática con el núcleo. Es de dos tipos, liso y rugoso. Ribosomas. Son gránulos densos formados de ARN. Estos sintetizan proteínas. Aparato de Golgi. Es la continuación del retículo endoplasmático. En él se distinguen vesículas y cisternas membranosas. Su principal función es almacenamiento, modificación y empaque de sustancias de secreción. Lisosomas. Estructuras esféricas que contienen enzimas digestivas. Efectúan la degradación o digestión de nutrientes, bacterias, organelos dañados, etc. Peroxisomas. Son estructuras casi esféricas muy pequeñas que contienen enzimas, principalmente catalasas. Participan en procesos oxidativos como la degradación del peróxido de hidrógeno. Vacuolas. Las vacuolas son huecos en el citoplasma, dentro de las que se encuentran diversas sustancias. Funcionan como almacén de sustancias y liberan el exceso de agua.
Mitocondrias son cuerpos ovoides con doble membrana. La membrana interna se pliega para formar crestas, contiene ADN, ribosomas y sustancias requeridas para la cadena respiratoria. Son los sitios donde se realiza la respiración celular y por lo tanto se produce la energía, también conocida como ATP, para las funciones celulares. Cloroplastos son organelos extrusivos de las células vegetales, con doble membrana y contienen clorofila. Son el sitio donde se efectúa la fotosíntesis. Plástidos son exclusivos de las células vegetales. Tienen doble membrana que contiene diversos pigmentos que le proporcionan color a la planta, flores y frutos. Otros almacenan almidón, lípidos o proteínas. Es momento de conocer las diferencias entre las células procariotas y eucariotas. Células procariotas. Estas son pequeñas y tienen un tamaño generalmente entre 1 y 10 micras. El núcleo no está delimitado por la membrana. El ADN se encuentra en un cromosoma único en el citoplasma. Utiliza los ribosomas de la célula, el ARN y las enzimas para sintetizar sus propias proteínas y duplicarse a sí mismo. Tiene organelos transitorios que llegan a estar presentes de manera inmóvil o con flagelos simples. Célula eucariota. Estas son grandes, generalmente entre 10 y 1000 micras. El núcleo está delimitado por la membrana. El ADN se ubica en varios cromosomas localizados en el núcleo. No hay plásmido. Tiene organelos permanentes, presentan cloroplastos y mitocondrias con membrana. Cuando son móviles presentan cilios o flagelos complejos, y la pared celular está formada por celulosa o quitina. Los animales carecen de ella. Hemos llegado al final de esta lección, por lo tanto haremos un resumen de lo que aprendimos. Aprendimos que las moléculas orgánicas se encuentran clasificadas en proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, aminoácidos y ácidos nucleicos. Del mismo modo, conocimos la estructura celular, y la célula está conformada por el citoplasma, el citoesqueleto, la membrana o pared celular, el núcleo, nucleolo, los centriolos, el retículo endoplasmático, los ribosomas, el aparato de Golgi, los lisosomas, peroxisomas, vacuolas, mitocondrias, cloroplastos y plastidios. Finalmente, conocemos el tipo de transporte celular que existe. Sabemos que dentro del transporte pasivo se encuentra la difusión simple u osmosis, además del transporte activo. Del mismo modo, conocemos las diferencias que hay entre las células procariotas y eucariotas. Por mencionar algunas de las células procariotas, estas son pequeñas, generalmente entre 1 y 10 micras. El núcleo no está delimitado por la membrana. El ADN se encuentra en un cromosoma único en el citoplasma y hay plasma. Mientras que en las células eucariotas, el tamaño es grande, generalmente entre 10 y 1000 micras. El núcleo está delimitado por la membrana. El ADN se ubica en varios cromosomas localizados en el núcleo. No hay plásmido. Los organelos permanentes presentan cloroplastos y mitocondrias con membrana.